Voces 830, un espacio para el testimonio de los principales protagonistas, la síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM 830. Salud. Estamos en conversación con el doctor Diego Vega Layún. Él es médico especialista en lo que podríamos decir, por ahí no es la única especialidad, pero bueno, lo conocí por la problemática del síndrome del túnel carpiano, que habrás escuchado en más de una ocasión, ¿no? Este tema de que nos afecta la mano, que le dicen una de las enfermedades de la tecnología o el siglo XXI, por así decirlo, con el uso del mouse, de la computadora, de los celulares. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Esta es una introducción un poquito pobre, pero bueno, justamente la pongo a disposición para que la enriquezca usted, ¿no? ¿De qué hablamos? Bueno, Martín, de síndrome del túnel carpiano. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, yo soy especialista en neurofisiología clínica, que es una especialidad de la medicina que se dedica a estudiar el sistema nervioso central y periférico. Y en el día de hoy, uno de los problemitas del sistema nervioso periférico, tal vez el más frecuente, es el síndrome del túnel carpiano, como bien comentabas hace unos instantes. Uh-huh. Y el túnel carpiano, que era antes conocido como la enfermedad de los informáticos, en realidad existe mucho antes que exista la informática, que existiera la informática. Por lo tanto, es muchísimo, muy frecuente, y lo que hemos visto que ha aumentado muchísimamente en el último tiempo. Esto es debido a movimientos repetitivos en posiciones forzadas de las manos. Casualmente, los movimientos que se suelen hacer son movimientos repetitivos, por ejemplo, trabajadores manuales que están trabajando, ya sea martillando o lo que sea, trabajadores manuales, o gente que está, permitime que haga este gesto, en posiciones forzadas y haciendo movimientos repetitivos. Los teclados virtuales. Pero déjame retroceder un par de casilleros y explicar qué es el túnel carpiano para que se entienda de lo que estamos hablando. El túnel carpiano es un túnel, como su nombre lo indica, que está a nivel de la mano. Dentro de ese túnel pasan distintas estructuras. Los tendones, que son los responsables de mover los deditos de las manos, y un nervio, que es el nervio mediano, que da la información sensitiva a estos tres dedos de la mano. El nervio más importante de la sensibilidad de la mano. Cuando se producen movimientos, esos tres. Cuando hay movimientos repetitivos en posiciones forzadas, lo que se genera es lo que se llama en inglés impeachment, una crisis entre el continente y el contenido, y como en toda ocasión, lo que más se deteriora es la estructura más débil de ese contenido. La estructura más débil es el nervio mediano. Por lo tanto, cuando existe ese conflicto, se va formando un callo. En vez de formarse del lado de afuera de la mano, esos callos que tienen los trabajadores manuales, este es un callo que se va formando del lado de adentro y va achicando ese túnel y va apretujando más ese contenido. Y la estructura que más se daña es el nervio mediano. Doctor, y ese tema del mouse, de que muchos dicen que lo vinculan al uso del mouse, ¿qué es lo que provoca el túnel carpiano? ¿Un mal que lo agarra mal uno? Usted, por ejemplo, recomienda que tiene que correr bien el mouse en alguna superficie de silicona y demás, ¿no? Bueno, a ver, hay factores que predisponen a tener este síndrome. Estamos hablando de que casi un 30% de la población general entre los 25 y los 75 años lo tienen o más. Y de acuerdo a las últimas estadísticas del consultorio, muchísimo más. Y los pacientes cada vez son más jóvenes. Antes se le echaba la culpa solamente al mouse, pero no es solamente el mouse el tirano de toda esta novela. Muchas veces el hecho de estar con las manos apoyadas, olvidadas, en una posición, está apretando ese túnel que tenemos en la mano. Un movimiento repetitivo, como bien decías, el mouse, movimiento repetitivo con la mano apoyada, hace que ese túnel vaya aplastando ese nervio. Pero no nos olvidemos que ahora, más que el mouse, estamos con los teléfonos celulares, con las tablets, que son dispositivos que no son ergonómicos, no están preparados para estar todo el día escribiendo. Son teclados virtuales que son para salir del paso, no es para estar trabajando todo el día en ellos. Por lo tanto, antes era el mouse, ahora son los teléfonos celulares. Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo, AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830@gmail.com.